Ok, veamos. Veamos otra. ¿Qué pasa ahora? Vamos a analizar, dice, las variedades del carbono. Dentro de las variedades del carbono, que no quiero que esto se confunda con el término, de pronto, tipos de carbono, que es otra cosa, ¿ya? Los tipos de carbono, que luego lo vamos a ver, que se clasifican en primarios, secundarios, terciarios y cuaternarios. No es lo mismo decir variedades o formas del carbono. Entonces, cuando uno analiza las variedades del carbono, lo vamos a analizar de la siguiente manera, en formas naturales y en formas, llamémosle, artificiales. Las naturales, obviamente, son aquellas que la encontramos en la naturaleza misma, sin que el hombre meta la mano o lo haya modificado, ¿no? Entonces, dentro de estas tenemos, por ejemplo, los naturales alotrópicos, como el diamante y el grafito, conocidos ellos, ¿no? El diamante y el grafito. ¿De qué están hechos ambos? De carbono. Ambos están hechos de carbono, ¿no? Pero existe una sustancial diferencia entre ellas. Y ahí podemos observar, por ejemplo, el diamante, ¿no? Tiene su densidad muy marcada y diferenciada con respecto al grafito. El diamante es más, llamémosle, denso. La forma de su estructura cristalina, su carbono hibridiza en un sistema de híbrido sp3, mientras que el grafito lo hace con un híbrido sp2. El diamante tiene un sistema de cristalización tetraédrico, forma cristales tetraédricos. En cambio, el grafito forma, llamémosle, una cristalización hexagonal. Y así, ¿no? Por el estilo, el diamante, bueno, sirve para cortar, dentro de las sustancias simples es la conocida como la más dura, dentro de una escala llamada la escala de Mohs, es 10, es el mayor, como sustancia simple, y hay que recordar que el carbono es un no metal. Ojo, hay que recordar eso, ¿no? Bien, veamos por acá. Formas alotrópicas del carbono. Estábamos viendo ya que el grafito y el diamante son formas de alotropía. ¿Qué es una alotropía? La alotropía es un cambio que está sufriendo la materia, así como existen, por ejemplo, los cambios físicos, los cambios químicos. Las formas alotrópicas también son cambios de las sustancias químicas. Por ejemplo, en el caso del grafito y el diamante, ambos son sólidos. Ambos están formados por un mismo elemento, pero tienen diferencia muy marcada. Son muy marcadas su diferencia. ¿De acuerdo? Los fullerenos y nanotubos ya son obra, llamémosle así, de algunos científicos, ¿no? Que han ido modificando las estructuras naturales, como ese grafito y el diamante, para hacerlo de pronto más resistentes al calor, para de pronto utilizarlos en tecnología ya poco más moderna, ¿no? Y ahí tenemos a los fullerenos y a los nanotubos, ¿no? A ver, vamos con el ítem 3. Dice, el diamante es uno de los estados alotrópicos del carbono. El diamante es uno de los estados alotrópicos del carbono. Estos ítems están en su práctica, ya están en su práctica. ¿De acuerdo? Bien, vamos a ver por acá. Vamos a ver a quién más. Acá tenemos. Ya, veamos. Ya, a ver. Veamos, muchachos. Parece que hay algunos que todavía se han conectado. Veamos luego. Dice, el diamante es uno de los carbonos. A ver, sus átomos presentan hibridación sp2, buen conductor del calor y la electricidad, tienen mayor densidad que el grafito, es el metal más duro que se conoce, valor 10 en la escala de Mohs, cristaliza en el sistema hexagonal. A ver, veamos, analicemos, usted ya debe entender. Esa es una de las razones por la cual la respuesta es la C. Estábamos viendo la D justamente, bueno, da en esa idea, dice, es el metal más duro que se conoce. Eso es falso, pues. Yo le dije, ¿no? El carbono es un no metal. Claro que luego dice valor de 10 en la escala de Mohs. Bueno, hasta ahí es cierto, pero la primera parte invalida la segunda. Entonces, al respecto nos piden cuál es correcta. Bien, era la C. Naturales amorfos. Estamos hablando ahora de los carbonos naturales amorfos, ¿no? Carbonos naturales amorfos. Bien.
¿Qué tenemos aquí, por ejemplo? La antracita, la hulla, el lignito y la turba. Dentro de estos carbonos que se caracterizan, bueno, por ser naturales, obviamente, y el término amorfismo significa pues que los minerales, ¿de acuerdo?, se hallan en la naturaleza, estructuralmente hablando, de sus cristales formados por dos o más estructuras cristalinas. Ese es amorfismo. ¿Ya? Entonces, cuando un mineral se halla en la naturaleza de dos o más formas de sus cristales, de cómo se han cristalizados con el tiempo, ¿ya? No tienen una única forma de cristalización, sino tienen variada estructura de cristalización. Entonces, a ellos se les llaman amorfos, ¿ya? A ellos se les llama amorfos. Bien, entonces, estas son muy importantes porque retienen el calor, son muy buenos, por ejemplo, dentro de su porosidad para absorber gases, por ejemplo, que sean tóxicos. De estos tipos de carbonos son los derivados también carbonos artificiales. Y dentro de ellas, pues tenemos al carbón de palo, que algunos le llaman leña, el carbón animal, que no es otra cosa más que la incineración, el quemar los huesos de algunos animales, el carbón activado, por ejemplo, también que es muy bueno para absorber, por ejemplo, gases tóxicos, lo usan en la máscara de los antigases de los policías, ¿no? En las máscaras antimotines, que se le llama, ¿no? También tenemos, por ejemplo, el carbón siderúrgico, que es usado en Chimbote, ¿no? Para sus altos hornos, para que puedan fundir el hierro y procesar el llamado acero, ¿no? Entonces, eso ya serían carbonos artificiales. ¿De acuerdo? Bien, veamos ahora las propiedades del carbono. Dentro de las propiedades del carbono, bueno, vamos a analizar las propiedades obviamente químicas. Tenemos la tetravalencia. ¿De dónde proviene esta propiedad? La propiedad de la tetravalencia proviene pues de su configuración electrónica, ¿no? Habría que recordar que el carbono está en la ubicación 6 de la tabla periódica, está en la posición 6 y de pronto su configuración, como algunos ya lo recuerdan, es 1s2, 2s2, ¿no? 1s2, 2s2, 2p2, ¿no? Entonces, ¿cuántos electrones hay en su último nivel? 2s2 y 2p2, hay 4. A eso le llamamos nosotros lo que podríamos decir su estado basal de la configuración del carbono, su estado basal. Más nosotros necesitamos, para que éstas puedan enlazarse con otros átomos, lo necesitamos en su estado excitado. ¿Ya? A ver, vamos acá un poco haciendo un acto mental. Por ejemplo, en su último nivel son 2s2 y 2p2. Recuerden que el subnivel P tiene 3 orbitales P, PX, PY, PZ. Entonces, hay un PZ, un orbital PZ que está prácticamente sin electrón. Y bueno, como el 2s2 tiene un electrón, le va a pasar, ¿no?, un electroncito al 2pz. Y ahora ya la configuración sería algo así, en el último nivel. 2s1 y 2p3. Entonces ya estaríamos prácticamente con, de pronto, una configuración que nosotros llamamos la configuración excitada del átomo al carbono. Y es ahí donde recién se va a producir pues las famosas hibridaciones que vamos a ver luego, ¿ya? Tetravalencia. Entonces, tetravalencia por la cual el carbono tiene 4 electrones para enlazarse. Y obviamente va a formar 4 enlaces. La covalencia viene del término covalente. El término covalente no es otra cosa más prácticamente que señalarlo pues como el uso, ¿no?, de su naturaleza misma de unirse a través de enlaces covalentes, que viene a ser la compartición electrónica, ¿no? Vamos a ver otra, por ejemplo, la autosaturación. ¿Qué cosa es la autosaturación? Es una pregunta también de examen. Es la responsable, ¿no?, de la existencia de millones de compuestos orgánicos. Le dije que aproximadamente 7 millones de compuestos orgánicos. Por lo tanto, esta propiedad por la cual el carbono, a través de sus 4 enlaces, pueden formar, por ejemplo, como lo pueden observar, cadenas lineales, ¿no?, saturadas. El término saturado, grábenselo bien, chicos,
El término saturado implica pues que todos sus carbonos presenten enlace simple. Y los términos insaturados, como pueden observarlo, insaturados, por acá tenemos los términos insaturados, al menos hay un enlace múltiple. ¿Cuáles son los enlaces múltiples? Vamos a verlo. Los enlaces dobles y los enlaces triples. ¿De acuerdo? Esos serían los enlaces múltiples, ¿no? Los dobles y triples enlaces. Hay que recordar que en un enlace simple existen enlaces sigmas, ¿ya? En un enlace doble hay un sigma y hay un pi. En un enlace triple, obsérvenlo, bueno, está un poco junto, hay un sigma y dos pi. ¿Estamos de acuerdo? Entonces ahí lo tenemos, obsérvenlo. ¿Ya? Luego dejo el micrófono para hacer algunos comentarios. Bien, entonces la autosaturación, como podemos observarlo, prácticamente es eso, ¿no? ¿Ya? Entonces estamos observando justamente la autosaturación, la responsable de que los carbonos puedan unirse entre sí para formar cadenas grandes, ya sean lineales o ramificadas, ¿de acuerdo? Ya sean lineales o ramificadas. ¿Ah? Bien, veamos por acá el ítem 4. A ver, ¿qué dice la pregunta? Respecto, dice, a las propiedades generales de los compuestos orgánicos son correctos. A ver, respecto a las propiedades generales de los compuestos orgánicos son correctos. Veamos, ¿qué sería ahí? A ver. Dice, en su estructura necesariamente deben contener carbono. Son compuestos que en sus unidades estructurales poseen enlace carbono-carbono, simple, doble, triple. Su solubilidad en agua es alta debido a que sus moléculas son polares. A condiciones ambientales, ojo, a condiciones ambientales, dice, ¿no? Se encuentran en sus tres estados de agregación molecular de la materia. ¿Cuáles son? Sólido, líquido y gaseoso. ¿De acuerdo? Sólido, líquido y gaseoso. A ver, ¿qué decimos ahí? ¿Cuál podría ser la respuesta? A ver. La E, dice su compañero. Bueno, tenemos la respuesta a la C. A ver, vamos a ver por qué. Ha fallado en la 4, dice. Ojo, dice, respecto a las propiedades generales de los compuestos orgánicos son correctas, ¿no? Está muy bien que de pronto participemos y nos demos cuenta de alguna de nuestras falencias, pero ojo, vamos a ver por qué también la C sería correcta, ¿no? Es una propiedad general. A condiciones ambientales se encuentran en sus tres estados de agregación molecular de la materia. Le decía, sólidos, líquidos, gases. Por ejemplo, las parafinas. Las parafinas, que son alcanos, cuando ya están constituidas de 18 a más carbonos, son sólidas. Son sólidas, ¿de acuerdo? Bien, también tenemos, por ejemplo, a los estados líquidos. Hay bastante, la gasolina misma, por ejemplo, el petróleo, ¿no? Tenemos también, por ejemplo, los estados gaseosos, que son muchísimos, que son los gases, ¿no? Los gases como, por ejemplo, por ejemplo, el petróleo, el gas propano, que es el más conocido por todos ustedes, ¿no? El gas propano, que lo encontramos en los balones de gas, de uso doméstico, todo el mundo sabe eso, ¿no? Los balones de gas de uso doméstico. Bien, ¿qué tenemos por acá? A ver, tenemos la hibridación de los orbitales. Esta sería ya la última de las propiedades de la materia, ¿no? Del carbono, ¿no? La última ya, como parte de lo que es una propiedad química. Tenemos, por ejemplo, el carbono de tipo sp3, lo que les decía, ¿se acuerdan? Acá está, miren, pueden observarlo, en donde dice orbital en la parte de abajo, cómo era la configuración original, 2s2, 2p2, pero recuerden que para que pueda ocurrir la hibridación tiene que presentarse de su manera excitada. Lo estamos observando ahí en el centro y miren cómo lo tenemos al final. Y se ha producido la primera hibridación sp3, ¿no? Entonces, ¿cómo usted va a reconocer a un carbono sp3? Una regla práctica y sencilla. ¿Ya? Una regla práctica y sencilla. Cuando los carbonos se hayan unido por enlace simple,
son carbonos sp3. ¿Cómo reconocerá usted a un carbono sp2? A un carbono sp2 lo va a reconocer usted ¿cómo? A ver, profesor, lo reconoceríamos con un doble enlace. Lo vamos a reconocer con un doble enlace. ¿De acuerdo? ¿Sí? Esa sería más o menos la idea de reconocer a un carbono de tipo sp2. Y ahí estamos observando en el margen derecho inferior a los carbonos unidos por enlace doble. ¿De acuerdo? Vamos a ver ahora un híbrido del tipo sp. ¿Cuál sería el tipo sp? Tenemos sus orbitales, tenemos su geometría, ¿no? Tenemos ahí el ángulo. Ojo, una cosa especial. Observar que cuando los carbonos se unan por enlace triple, estos carbonos van a ser híbridos sp, ¿ya? Híbridos sp. Muy bien, tenemos a ver la pregunta 5. Vamos, muchachos. Algunos pueden tener su respuesta. Respecto a los enlaces, los compuestos orgánicos son correctas, dice, ¿no? A ver, son correctas, a ver. ¿Cuáles serían correctas? A ver, le dejamos libre a ver la posibilidad. Ahora sí están todos los micrófonos abiertos. A ver, opinando. ¿Sí? ¿Qué dicen muchachos? Ahora sí, a ver. Vamos a ver si es la C. No. La C, muy bien, espectacular, muchachos, espectacular, muy bien, la C. ¿Sí? A ver, habían propuesto la B. Vamos a ver por qué la 3 no podría ser. ¿Por qué la 3 no podría ser? Dice, respecto a los enlaces de los compuestos orgánicos son correctas. El enlace pi se presenta también en los enlaces simples. No lo presentaba. ¿Se acuerdan? Enlaces dobles o triples. Claro. Vamos a ver nuevamente, a ver. Miren, ve ustedes aquí el sp3, ¿no? Lo están observando, el sp3, ¿no? No existe aquí enlace pi.